Estamos grabando, entonces vamos hoy día a ver aplicaciones de la derivada. El primer acercamiento fue a la determinación de la recta tangente y la recta normal, por supuesto. ¿Ok? La recta tangente de la curva es la recta que tiene esa propiedad. Esta es la tangente, este es el punto de coordenadas x0, f de x0. Este es la gráfica y igual a f de x. Y cuando la función es derivable, si la derivada en x0 existe, entonces la recta tangente tiene por ecuación y menos y0, la derivada, la ecuación punto pendiente, x menos x. Entonces lo primero que vamos a observar es que la derivada como herramienta nos va a permitir encontrar lo que se llaman los máximos y los mínimos de una función. Entonces vamos a partir con una definición que no tiene nada que ver con derivada, una definición que es general, y después vamos a conectar la geometría que tiene la definición con la derivada. Va a ser una manera bastante natural. Espero que se pueda apreciar de esa manera. Entonces partimos con la definición. Mayor imagen, menor imagen. Es una idea bastante concreta. Tienes una función definida en alguna parte, un subconjunto de R, tienes un punto en el dominio, y tú dices que en ese punto, en ese x0, se alcanza la mayor imagen o la menor imagen, máximo o mínimo, ¿sí? Como lo acabamos de indicar, es la mayor imagen de todas, o la menor imagen de todas. Aquí es la menor imagen y acá es la mayor imagen. Entonces hay que precisar dónde. Entonces lo primero que uno hace es hablar de cosas relativas. O local. Y vamos a decir que hay un máximo o un mínimo relativo local cuando se alcanza la mayor imagen en un intervalo del punto. Aquí está x0, este es el dominio, tarjémoslo así, que está el dominio, pero, y aquí suponte que si existe un intervalo, si hay un intervalo en torno al punto, podría estar centrado, ¿no?, donde se alcanza la mayor imagen en ese intervalo o la menor imagen en ese intervalo, el punto es un máximo relativo o un mínimo relativo. ¿Okay? Eso se llaman puntos extremos, relativos, en principio. Si por esas casualidades esta propiedad de ser mayor imagen se cumple en todo el conjunto, cambia la palabra relativo a total o global. Si se ocurre en todo el dominio, se habla de absoluto. Entonces tenemos los máximos absolutos o los mínimos absolutos. La imagen o el mayor valor y el menor valor se va a llamar valor máximo absoluto o valor mínimo absoluto. ¿Okay? Es importante tener presente esa idea. Fíjense en las gráficas que están en el lado izquierdo. La gráfica del lado izquierdo tiene un mínimo relativo absoluto, un máximo relativo y un mínimo relativo. Entonces vamos a recalcar la idea de lo relativo. Si tú tienes la gráfica de una función, lo que uno puede darse cuenta, porque está viendo la gráfica, es que, por ejemplo, en torno a 4, en la gráfica de la izquierda, en este intervalo, se alcanza la mayor imagen en 4, si estamos viendo en la gráfica. Por lo tanto, es un máximo relativo. Si nos paramos en 6 y tomamos este intervalo, hay un intervalo en el dominio, donde se alcanza la menor imagen, cuando x es 6. Ahora, en 4 se alcanza la mayor imagen en el intervalo que acabamos de pintar, pero no es la mayor imagen en todo el dominio es toda la recta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si escojo un número, de hecho ya se escojo 7, la imagen de 7 ya es mayor que la imagen de 4. Esa es la diferencia. ¿Ok? O sea, ese máximo es relativo a, por eso que se llama local. Para acercarnos a él es la mayor imagen, pero no en todo el dominio. En cambio, en 1, si tomo un pequeño intervalo en torno a 1, se alcanza la menor imagen, pero si nosotros vemos la gráfica completa, esa menor imagen es de toda la función.
la imagen de 1 es la menor para todo punto del dominio. Bueno, entonces ese mínimo, que es local, pasa a ser total o absoluto. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros tenemos la gráfica de una función, vamos a saber si hay máximos absolutos o mínimos absolutos, relativos, para máximos o para mínimos. Por supuesto, si la gráfica de la función es de una función creciente, por ejemplo esa, no tiene ni máximo ni mínimo, porque nunca se alcanza la menor imagen ni se alcanza la mayor imagen, porque la función sube, sube siempre o baja, baja siempre. ¿Sí? Para este tipo de funciones, entonces, la noción de máximo o mínimo depende de la función propiamente tal. Y de dónde estés trabajando, del dominio de la función. Después vamos a darnos cuenta que depende también del dominio. Bueno, tenemos la noción de máximo y tenemos la noción de mínimo, absoluto, global. Todo máximo absoluto es local, ciertamente. Si es la mayor imagen en todo el dominio, en particular en un pedazo de él, pero al revés no, como puede apreciarse de la gráfica. Entonces aquí viene la primera cosa que uno tiene que darse cuenta. ¿Cómo relaciono? Lo que es interesante es hallar, si es posible, sin necesidad de graficar ni hacer ningún cómputo de tipo tabla o algo por el estilo, de saber si se alcanza la mayor o menor imagen para una función en su dominio o donde estés trabajando. Ese es el problema general. Vamos a relacionar la derivada con la idea de máximo y mínimo. ¿Ok? Antes de eso, vamos a establecer un resultado general, que es fundamental. El siguiente. Tiene nombre. Teorema de valor extremo. Si uno quiere hablar de máximo y mínimo, tiene que tener alguna garantía de que existen, de que los hay. Lo que dice el teorema de Weierstrass, dice que si tiene una función continua en un intervalo cerrado, si f es continua en un intervalo cerrado y acotado, entonces siempre hay máximo y mínimo absoluto. Existe siempre el máximo, existe siempre la mayor imagen y la menor imagen para una función continua en un intervalo cerrado y acotado. ¿Okay? Existe. Así que si nosotros estamos trabajando con si nosotros tenemos una función que está definida en R o en un intervalo no acotado, ahí, nosotros podemos tomar un intervalo cerrado y preguntarnos si hay máximo y mínimo ahí, lo va a ver. ¿Ya? Y después de alguna manera ir moviendo ese intervalo para ver si puede uno obtener el máximo y mínimo si lo hay en todo el intervalo donde está definida la función. Bueno, es importante tener presente que este resultado vale, como se indica acá, cuando tengo un intervalo eh, cerrado y acotado. La hipótesis de ser cerrado y acotado es muy importante, porque si no, eso no es cierto, el resultado falla. Una consecuencia de esto, una consecuencia interesante, es que la función continua definida en un intervalo cerrado y acotado, su imagen es también un intervalo. Lleva intervalos en intervalos. Bueno, otro ejemplo de máximos y de mínimos absolutos para una función, la parábola con vértice que abre hacia arriba o que abre hacia abajo, son ejemplos canónicos de máximos, de mínimos absolutos y máximos absolutos en general. Localmente la gráfica va a ser como esto. ¿Ya? Aún sabiendo que la función tiene máximo o mínimo, es difícil encontrarlo directamente. Es difícil. ¿Ok? Ya sea globales o locales. Es difícil en general encontrarlo. Si hacemos la gráfica, incluso haciendo la gráfica es difícil hallarlo exactamente. Entonces, por ejemplo, la gráfica de la izquierda tiene un mínimo absoluto y un máximo relativo. En 2 tiene los dos son relativos, el mínimo en 2 es local,
No es un mínimo absoluto porque la gráfica sigue hacia allá. En máximo hay un máximo, en cero hay un máximo, y en local también porque la gráfica también sube. ¿Ok? La gráfica de la izquierda es de 3x elevado a x. El objetivo al final de esta clase es la siguiente, que podamos dibujar este tipo de cosas. ¿Ok? Que podamos dar un esbozo de la gráfica. Bueno, la función 3x elevado a x tiene por gráfica la que aparece ahí. Y en menos 1 hay un mínimo, que es absoluto, y no tiene máximo. ¿Ok? Esta función tiene una asíntota, como ya lo indicamos acá, una asíntota horizontal en 0. 0 es asíntota horizontal. Entonces tenemos que tener, lo que hay que tener es de alguna manera, alguna herramienta, alguna técnica que permita encontrar estos puntos. En problemas de aplicaciones, la optimización de una función consiste en hallar la mayor o menor imagen, asumiendo que exista, encontrar la mayor o menor imagen. Tal función modela un problema en cuestión. Entonces, optimizar una función es hallar los máximos y los mínimos. Entonces, tenemos un teorema de existencia que nos garantiza que hay máximo y mínimo absoluto, pero todavía no tenemos manera, a menos que tengamos la gráfica, de saber cómo encontrarlo. Entonces uno empieza, lo primero que empieza es a relacionar la derivada con los máximos y mínimos. Y el primer teorema, que es el teorema de Fermat, no el famoso teorema de Fermat, sino este teorema, dice que parte de una observación bien natural, bien obvia, que si en un punto x0 tienes un máximo o mínimo, y la función es derivable, en ese punto la derivada tiene que ser 0. Entonces, si acá tengo un máximo, si aquí tenemos un cerrito, y acá tenemos una cosa que se declina, y si la función tiene derivada, tiene que pasar esto. La derivada tiene que ser 0. O sea, la recta tangente es paralela con el eje X. Entonces, esto vale cuando el punto está en el interior, en un interior del intervalo. Si aquí está el intervalo Y, pensemos en un máximo o mínimo relativo, entonces tiene que pasar eso. Ese es el primer resultado. Por lo tanto, ya con este criterio, con este resultado, ya nos está indicando dónde buscar. Nosotros vamos a esquematizar el procedimiento. Nosotros partimos con una función, f de x, en general una buena función, y por buena vamos a pensar que sea derivable, ¿sí? En su respectivo dominio, y queremos encontrar los máximos y los mínimos, y el teorema de Fermat dice que los puntos interiores, donde hay máximo y mínimo, la derivada tiene que ser 0. Entonces nosotros vamos a considerar este problema. Calculemos todos los puntos donde la derivada es 0. Lo que está afirmando Fermat aquí es que si en un punto la derivada no es 0, entonces no va a poder ser ni máximo ni mínimo. Eso es lo que estamos diciendo acá. No está afirmando que todos los puntos donde la derivada es 0 hay máximo y mínimo. Solamente está diciendo que si los hay y la función es buena, tienen que salir de ahí. Por lo tanto, un problema que hay que tener presente y que hay que resolver en alguna parte es: la derivada debe ser 0. ¿Para qué valores de x la derivada es 0? Tenemos el primer resultado. Entonces, este resultado descarta puntos. ¿Qué puntos no tienen qué valores de x no tienen ninguna posibilidad de ser máximo y mínimo? Eso es lo que está afirmando. Bueno, y la idea de la demostración, que estaba en la presentación del semestre pasado, pero la idea es bastante simple, es que tú formas este cociente, la derivada es un límite, y tú tienes esto, ¿ok? Vamos a tomar el límite de esta expresión, tenemos que mostrar que este límite es 0, pero resulta que esta expresión, pensemos en x0, suponte que x0 es un máximo, ¿correcto? Relativo. Significa que
en ese punto se alcanza la mayor imagen. Y por lo tanto, como estamos parados en x0, nosotros podemos tener dos posibilidades, x0 más h con h positivo, y por lo tanto ese número está a la derecha de él, o está a la izquierda si el h es negativo. Aquí pensemos el h mayor que 0, o el h menor que 0. Lo ponemos acá, x0 menos h. 0 menos h. Solamente para darnos cuenta que tendría que funcionar. Entonces, como en este punto se alcanza la mayor imagen, esta fracción, cuando el h es positivo, es negativa. Porque f de x0 es mayor que este número, porque se alcanza la mayor imagen. Si el h es mayor que 0. Y la misma fracción es negativa, es mayor que 0. Cuando el h es negativo, porque el numerador siempre es negativo, porque f de x0 es mayor que la imagen de cualquiera de estos números. Y entonces el signo de la fracción lo da el denominador. Así que ese cociente siempre es positivo o bien negativo. Y cuando uno toma límite, ¿sí? Cuando uno toma límite, porque el límite existe, porque la función es derivable ahí, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h, lo que ocurre es que si la función tiene un signo, el límite, si existe, hereda el mismo signo. De alguna manera, podría ser 0. Entonces ese límite va a ser 0 cuando el h tiende a 0 por valores mayores. De hecho, este límite va a ser menor o igual que 0. Ahí. Anotémoslo ahí. Menor o igual que 0. Si h tiende a 0 por valores mayores y mayor o igual que 0. Si h tiende a 0 por valores menores. Pero como el límite existe, estos límites laterales valen lo mismo. Así que el valor del límite es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0 al mismo tiempo. Por lo tanto, debe ser 0. Así que en un punto de máximo o de mínimo local que está en el interior, y la parte importante es que está en el interior, porque nosotros estamos trabajando con números a la izquierda y a la derecha de él que están en el interior, entonces el límite vale 0. Así que en un máximo y en un mínimo relativo, la derivada debe ser 0 cuando el punto está en el interior del interior. Eso es lo que dice el teorema de Fermat. Entonces nos está diciendo dónde tienes que buscar, dónde debes buscar. Por supuesto, no dice el resultado que en todos los puntos donde la derivada es 0 van a haber máximo y mínimo, porque tenemos el ejemplo clásico y canónico de la función f de x cubo, por ejemplo. ¿Ok? Con x entre menos 1 y 1, esa función tiene derivada. La derivada en 0 es 0, pero en 0 no es ni máximo ni mínimo, porque la función es creciente. Esta función no tiene ni máximo ni mínimo. El candidato a mínimo debería ser menos 1, pero menos 1 no está en el dominio, así que no tiene mínimo, ni 1 el máximo, pero 1 no está en el dominio. Si la función la consideráramos en el intervalo cerrado, ahí sí, en menos 1 se alcanza el mínimo y en 1 el máximo, porque tiene que tener, que la función es continua. ¿Ya? Bueno, en 0 la derivada es 0, sin embargo, 0 no es ni máximo ni mínimo. Por lo tanto, esa no es una equivalencia. Fíjate que la derivada en 0 es 0, esa es la recta tangente. ¿Para qué nos sirve? Es para ir a sacar los puntos. Entonces, lo que estamos diciendo con este resultado es que los valores donde debería haber máximo y mínimo tendría que pasar. En principio, cuando la función es buena, después vamos a extender esta idea. Si la función no es tan buena, la derivada tiene que ser 0 ahí. La noción de máximo y mínimo es mucho más general que no tiene nada que ver con derivadas. ¿Okay? Entonces podemos permitir puntos donde la función no es derivable y tiene máximo y mínimo. Eso van a ser puntos críticos. De hecho, esa es la definición de punto crítico.
¿Ok? Recuerda que nosotros queremos encontrar las mayores o menores imágenes, y puede ocurrir que la gráfica sea como el de la izquierda, ahí, donde la imagen de C es la mayor en todo este intervalo, pero la función no tiene derivada ahí. La derivada en ese punto no existe. Ya lo dijimos la semana pasada con la recta tangente. Si tuviera recta tangente, tendría que ser vertical. Y esa recta tangente vertical no tiene pendiente. O puedes reinterpretarla como que la pendiente fuera infinito, pero entonces por lo tanto no tiene pendiente, la función no es derivable. Sin embargo, en C se alcanza la mayor imagen. Por lo tanto, pues, tenemos que permitir estos puntos. O sea, podemos aceptar que la función no sea derivable en algunos valores. Entonces, la definición de los puntos que interesantes para candidato de máximo son estas. Un punto del dominio se dice punto crítico si la derivada no existe ahí. Si la derivada no existe, tiene que guardar ese punto. Ese punto podría ser un punto de máximo o de mínimo. O bien, si la derivada es cero ahí. Vuelvo a insistir que no todos los, que la derivada sea cero en un punto no lo autoriza que sea máximo y mínimo. Dice que los posibles puntos de máximo y mínimo van a estar en los puntos donde la derivada no existe, o bien posiblemente en los puntos donde la derivada es cero. Se encuentran esos puntos críticos. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de punto crítico. El punto crítico de la izquierda, la derivada no existe ahí, y un punto donde la derivada es cero en el otro caso. ¿Okay? Entonces, lo que uno puede tratar de buscar son los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos de una función? Los puntos críticos, por supuesto, todo está condicionado, todo este análisis que uno hace lo condiciona a dónde está definida la función. Ahí. Para la función f de x, en todo su dominio, queremos encontrar los puntos críticos. Bueno, los puntos críticos son los puntos donde la derivada no existe o donde la derivada es cero. Bueno, en este caso, como es derivable, se deben obtener de resolver la ecuación. Así que lo que hacemos es resolver la ecuación derivada igual cero. Si uno deriva, fíjate que aquí, vuelvo a insistir, nosotros estamos ya aplicando la derivada, ya la semana pasada estuvimos hablando de la derivada, uno calcula la derivada y la derivada de la función es esto, igual a la derivada cero y resuelve el problema. 2 y 4 son los puntos críticos. Veamos esta función acá. Para la función g de x, 2x menos 3x elevado a 2 tercios. Estamos trabajando en este intervalo. Esta función es continua en ese intervalo. Ok, calculamos la derivada. Ahí está la derivada. Resulta que la derivada no existe en cero. En cero no hay derivada. Así que cero es un punto crítico. Calculemos la derivada, igualemos la derivada a cero. Derivada igual cero, eso ocurre cuando x es 1. Así que los puntos críticos son 0 y 1. Son los puntos críticos. Bueno, en el caso que, no sé si lo menciono más adelante, parece que sí. Lo voy a mencionar acá y ya más adelante lo vamos a comentar. En el caso que la función está definida en un intervalo cerrado, a veces x igual a y b, los extremos, también son puntos críticos. La definición invalidaría esto, pero en realidad lo que quiero decir es que vamos a tener que agregarlos como posibles puntos críticos. Es decir, dentro de los candidatos a máximo y mínimo, local o global, además de los puntos donde la derivada no existe, o donde la derivada es cero, tienen que considerar los extremos del intervalo. Eso es lo que quiero recalcar, ¿ok? Eso también hay que tenerlo presente. Bueno, tenemos entonces los puntos críticos para una función.
Ya. Vamos a plantear aquí dos resultados bien interesantes que son, desde el punto de vista teórico, muy importantes y que nos van a permitir desarrollar los criterios de la derivada. El primer resultado se llama el teorema de Rolle. El teorema de Rolle tiene una cosa geométrica bastante razonable también. Voy a dar una idea de la demostración, no es difícil. Mira, dice, si tiene una función continua en el intervalo cerrado y la puedes derivar en el abierto, si coinciden las imágenes, entonces tiene que la derivada ser cero en alguna parte. Entonces, si tienes una función continua, si la imagen de A es igual a la imagen de B, y la función es continua, necesariamente la recta tangente tiene que ser horizontal en algún momento. Esta es la recta tangente, la que está pintada en amarillo ahí. Esta es la recta tangente. ¿Y por qué podría funcionar? Bueno, como consecuencia del teorema de Fermat. A ver, mira, la demostración es bastante simple. Es simple en el sentido del razonamiento. Entonces, como la función es continua en el intervalo AB, tiene su mayor y menor imagen. ¿De acuerdo? La mayor y la menor imagen existen. Entonces hay que jugar dónde está la mayor y menor imagen. Entonces uno dice, trabaja por casos. A y B. Existe un punto x0 y un punto x1 donde f de x0 se alcanza la mayor imagen y f de x1 se alcanza la menor imagen. Eso está garantizado por el teorema de Bayes, porque el intervalo es cerrado. Entonces hay que ver dónde están estos puntos. Entonces el primer caso dice, ¿qué pasa si esos dos números existen? Primer caso, ¿qué pasa si estos dos números están aquí? Uno es A y el otro es B. Si eso ocurre, la función es constante. Porque tenemos esta desigualdad y f de x0 es igual a f de x1. Porque f de A es igual a f de B. ¿Ok? Entonces la función es constante. Y si la función es constante, la derivada es cero. Por lo tanto, existe un punto donde es cero, claro, en todo el intervalo se anula. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el segundo caso? Bueno, la otra posibilidad es que alguno de estos números esté dentro del intervalo. Ya, por ejemplo, x0 está acá. No importa, x1 puede ser b o puede ser a, no importa. Bueno, pero si x0 está dentro del intervalo, la derivada es cero ahí. Porque eso es lo que acabamos de probar, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso dice el teorema. Ahí está. En un punto que está dentro del intervalo, donde hay un extremo, la derivada tiene que ser cero. Claro, pues si el punto era máximo, la derivada es cero. Entonces, en cualquier caso, hay un punto donde la derivada es cero. Y eso prueba la afirmación. Existe alguien donde la derivada es cero. Eso es lo que está diciendo el resultado. Bueno, consecuencia del teorema de Rolle es este. Este es un resultado geométrico que nos va a permitir concluir muchas cosas. Los detalles, todos los detalles están está con bastante más detalle en la presentación misma, el material que está en la página. Pero lo que dice esencialmente es que si tiene una función continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto, entonces hay un punto donde la derivada es igual a este número. ¿Qué número es ese? Es la pendiente de la recta que pasa por ahí, por los puntos AF de A y BF. Lo que dice geométricamente que existe un punto en el intervalo donde la recta tangente es paralela con la otra, con la recta secante. Eso es lo que está diciendo. Puede haber más de un punto, por supuesto, pero dice que existe al menos un punto donde eso ocurre. ¿Ok?
Es un punto donde eso ocurre. La derivada es igual a ese valor. Ya, y la idea de la demostración es construir una función que verifique la hipótesis del teorema anterior, el teorema que se llama el teorema de Rolle. Entonces, esta función que está acá, con este valor, con este m, es continuo en el intervalo abierto, en el intervalo cerrado, derivable en el abierto, y la imagen de B es igual a la imagen de A. Uno no puede probar. ¿Ok? La imagen de B es igual a la imagen de A, entonces existe un punto donde la derivada es cero. Y por lo tanto la derivada en C es igual a menos este número, que es justamente el número que está ahí. Este resultado permite hacer muchas estimaciones. La primera, en lo que nos compete, es relacionar derivada, signo de la derivada con crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, contemos un poco la historia. Si esta cosa no tiene una... Estamos interesados en encontrar dónde se alcanzan los cerros, ya sea locales o globales, o esa información nuestra. ¿Ok? Sabemos que si el punto, en ese punto la derivada, si es derivable, la derivada tendría que ser cero ahí. Entonces uno observa lo siguiente. La derivada es cero ahí. ¿Cómo es la derivada antes y después del punto? Ese es todo el cuento. Y uno dice, hace un estudio previo, anterior. Y el estudio anterior. Lo que uno puede mostrar y lo que dice el resultado es que si tiene una función creciente y derivable, como esta, cuando te mueves de izquierda a derecha la función, la gráfica sube, entonces la derivada es positiva. Las pendientes de las rectas tangentes son todas mayores que cero. Eso no se puede convencer si hace el dibujo. La pregunta es si será verdad. La respuesta es sí. Si la función es decreciente, o sea, cuando tú te mueves de izquierda a derecha la gráfica baja, entonces las rectas tangentes todas tienen pendiente negativa. Entonces a uno le gustaría decir crecimiento de los dibujos derivada positiva. Decrecimiento derivada negativa. Lo interesante es al revés. Si tú tienes dibujos y haces miles de dibujos, te puedes convencer de esta idea. La derivada es negativa. En toda la parte donde la función crece, la derivada es mayor que cero. Y en todo un intervalo donde decrece, la derivada es menor que cero. Pero a mí me gustaría que fuera al revés. Porque si es al revés, tú puedes estudiar dónde crece la función sin siquiera hacer el dibujo. Basta estudiar el signo. O sea, es una cosa de cálculo nomás, de inecuación. Donde la derivada es positiva, yo sé en los intervalos donde la derivada es positiva, ya puedo saber que crece, pero me gustaría tener este resultado. A priori no lo sabemos. Bueno, el teorema del valor medio nos va a permitir probar que esto es así, que se tiene la recíproca. Y ahí la importancia en hipótesis. Ahí está el resultado. Este es el gran resultado, entonces. Es fácil convencerse del dibujo de que si la función crece en una parte, la derivada tiene que ser positiva. ¿Será que al revés es cierto? Y el teorema dice que sí. En todo un intervalo, suponte que f es derivable en todo el intervalo abierto. Si en todo este intervalo abierto la derivada siempre es positiva, la función tiene que crecer en ese intervalo. Y si al revés, si la derivada es negativa en todo el intervalo, la función tiene que decrecer. Fíjate, aquí dice estrictamente. Baja siempre, sube siempre. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que la geometría de la curva, el dibujo, depende de signos de derivadas. El cómo hacer el dibujo. Entonces nosotros vamos a partir con una función, una fórmula, vamos a calcular la derivada de la fórmula y vamos a estudiar el signo de la derivada.
Y el signo de la derivada nos va a permitir decir dónde la función crece o dónde decrece. ¿De acuerdo con esto? Estrictamente creciente o estrictamente decreciente. La recíproca que nosotros nos convencimos del dibujo también dice que es verdad. Si la función crece, la derivada tiene que ser mayor o igual que cero. Podría ser cero en algunos puntos. O la derivada es menor que cero. Podría ser cero. Fíjate que aquí, si la función crece siempre, en algunos puntos podría la derivada ser cero. ¿Cuál es el ejemplo? La función x cubo, que sabemos que es estrictamente creciente, pero la derivada es 0 en 0. O sea, la derivada podría ser 0 en algunos puntos. Entonces, este teorema es consecuencia del teorema de valor medio. Y la demostración es bastante directa. ¿Qué tengo que probar? En uno. Solamente para que... Se debe probar. Hay que probar. ¿Qué es lo que hay que probar? Si uno toma dos números en ese intervalo, si x1 es menor que x2, entonces la desigualdad se mantiene. Eso es lo que hay que probar. F de x1 tiene que ser más chico que f de x. ¿Y cómo uno prueba eso? Bueno, de la siguiente manera. En este intervalo, el x1 y el x2 ya lo hemos escogido. Existe un número en ese intervalo entre x1 y x2 con f de x1, x2 menos f de x1 es igual a la derivada en ese punto x2 menos x1. Eso es lo que se está indicando acá arriba. Teorema de valor medio, ahí. Si en esta fracción yo paso ese término para allá, queda que esa diferencia es igual a eso que está ahí. Es lo que estamos indicando acá. Existe ese número que está entre x1 y x2. Ya, pero la hipótesis es que este número es mayor estricto que cero. Porque la derivada es positiva en todo el intervalo. Y este número es positivo. Porque x1 es menor que x2. En consecuencia, esa diferencia es positiva y por lo tanto f de x1 tiene que ser más chico que f de x2. Que prueba lo que nosotros queremos. Por lo tanto, si la derivada es positiva en ese intervalo, el teorema de valor medio nos permite concluir que la función debe crecer ahí. X1 y X2 son números cualesquiera en el intervalo, así que ese comportamiento se tiene. Bueno, ahí hemos probado que si la derivada es positiva en ese intervalo, la función tiene que crecer. El mismo razonamiento, cambiándola del signo a la desigualdad, si la derivada es negativa, tiene que crecer. Entonces, lo que uno obtiene, estudiando el signo de la derivada, son los intervalos de monotonía. Lo que nosotros habíamos estudiado al principio de la unidad de funciones, lo podemos hacer ahora. Antes, cuando nosotros queríamos estudiar dónde la función crece o decrece, teníamos que hacer la gráfica. Ahora dice si la función es derivable, te bastaría con estudiar el signo de la derivada. ¿En qué parte la derivada es positiva? ¿En qué parte la derivada es negativa? Y vas a detener dónde crece o decrece. Entonces, este resultado, junto con el teorema de Fermat, que está ahí, te dan el criterio de la primera derivada, que es bastante directo si uno se da cuenta de todos los detalles. Si uno junta todos los pedazos, llega al siguiente criterio. A los dibujos y todo. Ocupemos este mismo dibujo, mira. El criterio es el siguiente. Tiene cierta lógica una vez que puedo entender antes. Mira, en un máximo, como en este dibujo de la izquierda, aquí, se alcanza la derivada de cero. Lo interesante es qué ocurre antes.
la función sube hasta llegar a esta mayor imagen y después está obligada a bajar, porque ahí se alcanza el máximo. Lo que va a ocurrir es que a la izquierda del punto la función es creciente y a la derecha es decreciente. Desde el punto de vista del resultado que acabamos de comprobar, a la izquierda la derivada es positiva. Y a la derecha la derivada es negativa, porque son equivalentes. Y justo en el punto la derivada es cero. Eso va a ocurrir en un máximo. O sea, si el punto es máximo tiene que pasar todo esto. Y si el punto es mínimo tiene que ocurrir al revés. A la izquierda la función baja porque decrece, o sea, la derivada es negativa. Después en el punto la derivada es cero, si es derivable ahí, no tiene por qué ser derivable ahí, y después vuelve a subir. La derivada es positiva. Por lo tanto, si uno analiza los intervalos, los signos de la derivada, uno puede concluir dónde hay un máximo y un mínimo. Entonces, esta propiedad geométrica, junto con lo anterior, la resume en el siguiente resultado que se llama criterio. Criterio es la primera derivada, el que aparece ahí. Que se va a definir en el contexto más general. Dice lo siguiente, dice, suponte que en el intervalo abierto AB tienes un punto crítico. Ojo acá, un punto crítico. Eso significa que la función podría no ser derivable en el punto. ¿Ya? Si tenemos la función que está definida ahí, ¿okay? En ese intervalo abierto, lo que dice el resultado dice lo siguiente. Si la derivada es negativa antes de x0 y positiva después, se alcanza un mínimo. Veas, este sí. Si la derivada es negativa antes y después positiva, se alcanza un mínimo. Si ocurre todo lo contrario, entonces sí. Si antes del punto la derivada es positiva y después negativa, se alcanza un máximo. Si la derivada es positiva, tanto antes como después, o bien negativa, tanto antes como después, no hay ni máximo ni mínimo. El punto se llama silla. A ver, fíjate, el único detalle de acá que no dice, no da ninguna información respecto al punto, a la derivada en el punto. Podría la función no ser derivable en el punto. El punto es crítico. ¿Okay? Lo que importa en este criterio es que analizas el signo antes y después del punto. ¿Okay? Y este análisis va a salir rápido cuando uno encuentra los intervalos de crecimiento. Encontrar los intervalos de crecimiento, de monotonía, son analizar dónde la derivada es positiva y negativa. Entonces, si tú tienes que en un cierto intervalo la derivada es positiva, y en otro intervalo que es adyacente a él, la derivada es negativa, porque analizaste el signo, lo que va a ocurrir en este punto es que hay un máximo. La gráfica sube ahí y después tiene que bajar, porque tiene pendiente negativa. Tiene que haber un máximo. En ese punto, si lo puedes derivar la función ahí, la derivada debe ser cero, pero podría no ser derivable. De todas maneras, sigue siendo un máximo o un mínimo, ¿okay? Dependiendo de lo que esté indicando. Si la derivada no cambia de signo, no es ni máximo ni mínimo. ¿Ok? Entonces lo que uno dice, bueno, con esa información ya puede uno empezar a establecer, ya puede empezar a encontrar máximo y mínimo de funciones. Entonces, por ejemplo, para esta función, f de x cubo menos 3x cuadrado más 2, cuyo dominio es todos los reales y la derivada existe en todos los reales, los puntos críticos se obtienen donde la derivada es 0. Los puntos críticos son 0 y 2. Y lo que uno va a hacer ahora es analizar el signo de esta función. Dónde la derivada es positiva y dónde es negativa. Como esto es una ecuación una expresión cuadrática, el signo pasa de estudiar una inecuación. Uno dice, ¿para qué valores de x esto es mayor que 0?
O sea, tiene que resolver la inecuación. Una vez que uno encuentra los valores donde resuelve, el complemento de ellos te va a dar donde la derivada negativa. ¿Okay? Los reales menos ese conjunto es donde la derivada cambia de signo. Entonces, una vez que uno hace todo el cálculo bruto acá, y lo pone en una tabla o lo escribe como crea conveniente, este es el signo de la derivada, la tercera fila, ¿ok? Uno empieza a mirar. En el intervalo menos infinito 0 la función sube, y también en el 2 más infinito. Así que sube ahí. Y baja en el intervalo 0, 2. Entonces el criterio de la primera derivada tiene que en 0 hay un máximo que es local, y en 2 hay un mínimo que es local. Todos estos criterios te garantizan, volvamos acá arriba, cosas locales. Todos estos resultados son locales. Entonces, ¿por qué? Porque estás trabajando, el resultado dice, si estás parado en un punto x0 y antes de él la derivada tiene un signo, y después de él la derivada tiene otro signo, puedes decidir lo que pasa con el punto, si es máximo o es mínimo. Pero esto ya es un intervalo pequeño. Está estudiando en ese intervalo. Así que aquí te da la idea de local. La función está definida en un conjunto más grande, solamente te da resultados locales. En este caso particular, uno observa que la función, cuando la variable se va a infinito, se va a infinito, y cuando la variable se va a menos infinito, se va a menos infinito, así que la mayor imagen y la menor imagen no se alcanzan en todo el dominio, en el dominio que es R. Así que son locales. ¿Okay? El segundo ejemplo, que ya habíamos encontrado los puntos críticos para esta función. Sabemos que 0 y 1 son los puntos críticos, y queremos determinar los máximos y los mínimos. Bueno, aquí se pone el cálculo un poco más delicado que el anterior. Tenemos que calcular la derivada, ya sabemos. La derivada es esta. Y queremos estudiar el signo de esta función. ¿Dónde esta función es positiva? ¿Dónde esta función es negativa? Esta función G', a ver, es salvo el 2, ahí, ¿no? Que la podemos escribir así. 1x sobre 1/3 menos 1 partido por x elevado a 1/3. Bueno, queremos resolver una inecuación, esto mayor que 0. Ahora, notar lo siguiente, este número es positivo, si solo si este es positivo. No, eso que quería decir, cierto. A es mayor que 0, si solo si es mayor que 0, eso es verdad. Es que elevado a 1/3 es mayor que 0, si solo si esto es mayor que 0. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es que si quisiéramos estudiar esta inecuación, resolver esta inecuación es equivalente a resolver esta. Desde el punto de vista del conjunto solución. Y esta es bastante más fácil de resolver, ¿no? Sí. El signo de esa expresión es el mismo signo que podemos sacar de ahí. Bueno, y si resolvemos esta segunda inecuación, llegamos a que cuando x está en el intervalo 0, 1, la derivada es negativa, y cuando x está en esta unión, la derivada es positiva. Entonces el detalle acá es el siguiente. Tenemos 0, tenemos 1, y tenemos lo siguiente. Entonces uno lo puede escribir así, dice que prima es negativa ahí, la derivada aquí es positiva,
y es positivo. Por lo tanto, lo que tiene es que 1 es derivada negativa, este es mínimo, ¿no? Local. Y 0 es un máximo local. Este es un máximo local. Ahora, en 1 la función es derivable, la derivada en 1 es 0. Pero en 0 la función no se puede derivar. Entonces, por eso que es importante que te digo la primera derivada, dice que nada, ninguna información respecto a la derivada en el punto, podría no existir. Actúa a la derecha o a la izquierda del punto, eso es lo que dice el criterio. ¿Ok? A la izquierda o a la derecha, el signo. Entonces, este criterio es un buen criterio, pero tiene la dificultad de que tienes que resolver inecuaciones. Tienes que resolver en alguna parte, el esquema sería calcular la derivada de x igual 0, ese sería como el paso 1. El paso 2 es el signo de f'. O sea, tienes que resolver esta inecuación. Si la función es complicada, la derivada es complicada, resolver una inecuación puede ser muy complicada. Resolver esta inecuación. El conjunto de solución te va a dar, el conjunto de solución y el complemento te va a dar lo que quieres. Y 3, criterio primera derivada. Aplica el criterio de la primera derivada para decidir con 2, decidir si es máximo y mínimo. Entonces aquí se pone complicado porque puede que sea una inecuación difícil. Entonces, si uno sigue desarrollando más teoría, va a encontrar un criterio un poco más amigable que te va a poder decidir si es máximo y es mínimo sin estudiar una inecuación para la derivada. Ese criterio se llama el de la segunda derivada. Lo vamos a empezar probablemente a mirar mañana. Anunciémoslo de inmediato. Dejémoslo anunciado. Vamos a tratar de justificar por qué funciona esto. Mira, hay un criterio que se llama el de la segunda derivada. Si la función es suficientemente buena, de tal manera que la puedes derivar dos veces, entonces podrías omitir el estudio del signo de la primera derivada e irte directamente a este resultado. Que es el que se está enunciando acá, que dice, sea x0 un punto crítico. Necesitamos calcular la segunda derivada en el punto, por lo tanto, existe la primera derivada en el punto. Si quiero calcular la segunda es porque ya puedo calcular la primera. Y como el punto crítico debe ser la primera derivada igual a 0. O sea, en todos los puntos donde la primera derivada es 0, vamos a calcular la segunda derivada y vamos a evaluar. Entonces, lo que dice es simplemente estudiar signo. Si la segunda derivada en ese punto es mayor que 0, debe ser mínimo. Si la segunda derivada es menor que 0, el punto debe ser un máximo. Y si la segunda derivada es 0, no podemos decir absolutamente nada. Inconcluso. No se puede saber si hay un máximo o un mínimo. ¿Ok? Vamos a dar alguna idea de por qué debería funcionar esto la próxima clase. Simplemente, en los ejemplos que hemos establecido ahí, veamos uno acá y dice, para la función f de x, aquí tengo que arreglar. Esto tiene que ser x. Para las funciones, para esa función, la primera derivada es 4x cubo menos 16x y la segunda derivada es 2x menos 16. Los puntos críticos son menos 2, 0 y 2. Calculamos la segunda derivada en 0, nos da menos 16, hay un máximo relativo. Y en 2 y menos 2 la segunda derivada da el mismo signo, son mínimos locales.
no es de extrañar que en esos dos puntos que son simétricos tienen el mismo carácter porque la función es par. Ese detalle es bastante interesante ahí. La gráfica es esa. ¿Okay? La función es par. Alcanza un máximo y un mínimo. Y para esta función que está acá, que es x e a la menos x, podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, la primera derivada es la que ahí aparece. La segunda derivada es esta. La primera derivada igual 0 nos da 1 como único punto crítico. Único punto crítico. Evaluamos la primera derivada en este número y nos da negativo, así que tiene que ser un máximo local. Si quisiéramos usar el criterio de la primera derivada, este número es siempre mayor que 0, por lo tanto el signo de la derivada depende de ese factor. Y ahí uno concluye rápidamente, usando el criterio de la primera derivada, ahí. Así que uno tendría en este caso, es x a la menos x, es 0 ahí, la función en 0 es 0, en 1 hay un, dice que en 1, en 1 es un máximo local, ahí. Fijarse que esta función cuando x es negativa, es una cosa así, y en 1 alcanza el valor e a la menos 1, entonces tiene que ser algo así. ¿Por qué razón? Porque fijarse que la función es positiva cuando x es mayor que 0, la función es negativa cuando x es menor que 0, y la función tiende a 0 cuando x se va a infinito, y la función tiende a menos infinito, a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito. O sea, tiene que ser algo así. Entonces uno puede hacer un bosquejo más o menos detallado de un bosquejo de cómo tendría que ser la gráfica. Tendría que ser algo como eso. ¿Okay? Esta información la podemos recabar con las derivadas, los signos, crecimiento y decrecimiento. Hay un detallito acá en la gráfica que tiene que ver con eso, que vamos a empezar a hablar mañana. ¿Ok? Eso. Bueno, vamos a continuar entonces mañana con el estudio de la aplicación de la derivada a la geometría. ¿Ok? Eso. Dejémoslo por aquí.